Hey mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Flash. Y esto va dirigido para un binario que me preguntó justamente esto que está apareciendo aquí. ¿Cómo es que puedo cambiar el estatus? Tenemos la tabla A y la tabla B. A partir de todos los datos que seleccione en la tabla A o que estén referenciados a la tabla B, pues cambie cierto estatus. Es decir, le voy a decir a aprobar y entonces, por ejemplo, tenemos varias líneas en la tabla B, entonces a partir de la A afectará a la B. Seguramente esto es un poco enredado, pero te va a quedar mucho más claro cuando estemos acá en la computadora haciéndolo. Pues recuerda que yo siempre estoy leyendo tus comentarios y si es muy bueno y me parece interesante y creo que le puede beneficiar a la comunidad, estaré publicándolo aquí. Porque recuerda que me gusta muchísimo compartir esta información contigo y también me gusta leer esos comentarios que me dicen: hey Axel, por ti está creciendo mi negocio, de acuerdo a la manera tecnológica en la que me estás ayudando, o Axel, me gusta cómo haces tus videos, cómo enseñas, y eso de verdad me hace sentir muy bien. También cuando me escribes un DM por Instagram o por TikTok que dice: hey, llegué de YouTube, o viceversa, o de Instagram para YouTube, me hace pensar que la comunidad está creciendo muy bonito y que sobre todo nos estamos apoyando. O también cuando un binario apoya a otro, entonces ya no es necesario contestar ese comentario y pues eso me da muchísima alegría, ya que a veces no estoy al 100% conectado en algunos días porque se satura el trabajo, pero otro binario viene y decir: hey, yo te ayudo, y eso es muy bonito. De verdad, muchísimas gracias. Me resta nada más pedirte que te suscribas al canal para que no te pierdas nada de todo lo que estoy subiendo, que es constantemente y con muchísimo amor. También que me regales un like, estaría muy contento. Y pues ya que estamos en la computadora, aprender, aplicar, replicar. Vayamos a hacer esto, mis binarios. Estamos aquí en la Google Sheet y tengo tres pestañas que ahora mismo te voy a explicar. Tenemos una que se llama tabla A y tenemos tabla A porque es el nombre de nuestra tabla y el ID, ¿ok? Tenemos el movimiento fecha y un estatus. Ahorita te explico esto de los colores. Luego tenemos tabla B y su ID propio de esta tabla, y tabla A ID, que es con el que se relaciona con la tabla A. Tenemos un estatus y un comentario. Te explico esto de los colores. El movimiento 01, que se creó el 1 de octubre del 2023 y que tiene un estatus pendiente, tiene ligado este movimiento a este movimiento, es decir, sus detalles, ¿no? Tiene tres detalles, por así decirlo. Lo marco en este color como naranja, como amarillo. Y este naranja, que es el movimiento 2, tiene relacionado solo el movimiento B004. Muy bien. Y tengo otro adicional, el 003, que tiene todos estos movimientos. Marco únicamente 3 movimientos, pero sabemos que tenemos 3 movimientos más, es decir, un total de 6 movimientos, con sus fechas respectivas, sus estatus. Por ahora todo se encuentra en pendiente. Y tenemos los movimientos, es decir, el detalle. Lo coloco de esta manera genérica porque seguramente tú tienes un proyecto de ventas, de compras, de inventarios, de pase de lista, educativo, lo que tú quieras. Y entonces, al dejarlo genérico, te ayudará a pues aplicarlo específicamente a tu proyecto. Adicional a eso, tengo una pestaña más que le llamé aprobaciones. Aquí tengo el ID de la aprobación A y D. ¿Por qué le coloco A? Porque viene de la tabla A y es este ID. Es decir, si yo apruebo el 03, todos los movimientos que van ligados al 03 deberían estar como estatus aprobado con su comentario. Incluso si yo le doy el movimiento 6, todos los movimientos que pertenecen al movimiento 6 y le doy rechazado, deberían aparecer rechazado aquí y también rechazado. Es algo que me están pidiendo bastante, entonces te lo quiero mostrar. Y estoy tomando el aprobación estatus y aprobación comentario porque conforme a eso voy a poder hacer la acción y pues afectar a todos los registros dependiendo a la tabla A y tabla B en sus respectivos campos. Ya te mostré cómo es que está estructurado. Entonces lo que hice, vine a Data y puse la tabla de aprobaciones, la tabla A y la tabla B. En la tabla A voy a decirte que el movimiento fecha debe ser de tipo date, ¿ok? Tabla A le quité el initial value
y en el status permitido, le voy a dar editar, le coloqué un enum para poder controlar los valores que van a poder ser elegidos: pendiente, aprobado y rechazado. En tabla B prácticamente todos son de tipo text. Esto va a depender también de tu proyecto, ¿verdad? Y entonces en initial value no tenemos nada. Y en aprobaciones coloqué aprobación ID de tipo text. Ese sí le coloqué unique ID, ¿ok? En aprobación ID, que es este movimiento que dijimos de la tabla A, es su ID, lo coloqué como tipo enum, pero aquí viene algo interesante. Le voy a dar editar, data validity, y le coloqué un select. A este select, que te voy a explicar ahora mismo, vas a ir a la tabla A, ok, ya estoy en la tabla A, vas a seleccionar tabla ID, que es prácticamente pero donde el estatus sea pendiente. Por lo tanto va a regresar todos, porque todos tienen estatus pendiente. Le voy a dar save, y algo que me gusta, yo le voy a decir que sea de tipo buttons, para que sean botones a elegir. Y entonces en aprobación comentario le doy long text. En el display name pues le puse movimiento, status y comentario. Le voy a dar save. Hasta aquí no hemos hecho nada de lo que ya te he enseñado en este canal. Vamos a ir a la vista, y en la vista viene lo interesante. Vamos a darle agregar nueva vista y vamos a decir aprobaciones. Bien, así se va a llamar nuestra vista, y entonces va a venir de la tabla aprobaciones. Le voy a decir que sea de tipo form. Bien, ahí ya se va reflejando en nuestro simulador cómo es que se va a ir viendo. Y entonces aquí en column order únicamente debes elegir los campos que tú quieres mostrarle al usuario. Pues yo solo requiero que me diga la aprobación ID, es decir, el movimiento que va a aprobar, y solo me permite elegir uno. Le voy a dar a agregar, le voy a decir el estatus, aprobado o rechazado, y le voy a decir el comentario. Aquí no aparece pendiente, porque en mi tabla de aprobaciones solo tiene aprobado o rechazado. Le voy a dar save. Hasta aquí vamos súper bien. Esperamos a que sincronice. Aquí tenemos la tabla de aprobaciones. Voy a darle aquí como en la vista, aprobaciones, en la vista. Le voy a dar en display como un check de aprobaciones. Entonces vamos a darle, ¿qué les parece aprobaciones? Le voy a dar save. Y entonces los tres campos son requeridos. Voy a hacer una prueba. Voy a probar el movimiento 2, aprobado, prueba. Le voy a dar save. En este caso, en aprobaciones me dice que voy a probar el movimiento 2, estatus aprobado y prueba. Por lo tanto, en el movimiento 2 debería aquí cambiarse aprobado, esto aprobado, y el comentario debería decir prueba. Bien, hasta ahí. Espero que me hayas entendido. Ahora vamos a ir con las acciones. Las acciones, quiero que pongas muchísima atención. Le voy a dar actions y tenemos las acciones para cada una de las tablas. Voy a iniciar con la tabla A. Le voy a dar más y le voy a decir action-A. Voy a diseñar la acción para la tabla de tipo A, es decir, esta. Entonces le voy a dar clic aquí. Y justamente esta que está seleccionada, set the values of some columns in this row. Le voy a dar que va a cambiar el estatus, y el estatus que ahora va a colocar va a ser el siguiente. Entonces voy a decirle todo esto que voy a hacer lo voy a convertir a un texto, porque solamente necesito un texto. Y aquí voy a hacer nuevamente uso de un select. Voy a ir a seleccionar, mira, select. Abro paréntesis, a mí me gusta indentar y dejar los espacios bien para que sea muy fácil esto de la lectura de estos comandos. Entonces voy a ir a aprobaciones, mi tabla se llama aprobaciones, ya me lo detectó, y entre corchetes voy a ir por la aprobación ID. Entonces aprobación ID. ¿Cuándo qué? Cuando aprobación, aquí debería decir aprobación ID, es decir, esto, bien, sea igual a this row punto tabla ID. Esperamos ahí a que sincronice.
y vamos a copiar de pronto esta formulita y vamos a darle save. Vamos a darle save. Esta acción la vas a configurar como do not display para que no aparezca en esta parte, miren, aquí. Entonces le vamos a dar do not display, le vamos a dar save y nos vamos a seguir con la acción de la tabla B. Vamos a darle más, agregar acción y le voy a colocar action-b. Vamos a dejar esta misma, el dataset de values, y aquí vamos a colocar el status. Recuerdas que copié la fórmula, pues va a ser algo muy parecido, así, ok, pero aquí vamos a colocar incluso, a ver, voy a ir a verificar esta acción y aquí estoy colocando el status. Aquí hay un detalle, aunque no me marcó ningún error, no es correcto que me esté regresando aquí la aprobación A y D, sino yo quiero la aprobación status. Ok, mucho cuidado, lo bueno que me di cuenta. Entonces todo eso lo estoy convirtiendo a texto. Voy a copiar nuevamente esto, save, y la acción B va a ser justamente lo mismo. Esperamos aquí a que sincronice, save y save. ¿Por qué lo estoy haciendo doble vez? Porque necesito el status en la tabla A y en la tabla B. Voy a darle clic aquí, pero en la tabla B también quiero un comentario. Ese comentario lo vamos a obtener de la misma manera. Le vamos a dar clic aquí y a través del select vamos a ir a traer, en lugar que sea, aquí es aprobaciones, en lugar que sea aprobación A y D va a ser, o aprobación status va a ser aprobación comentario, donde aprobación A y D sea igual a tabla A y D. Es decir, este movimiento debe existir aquí para que sea afectado status y comentario, y este movimiento debe existir en tabla A para que sea afectado el status. Vamos a darle save, vamos a darle save. Si en este momento se te complicó, páusalo, repite donde te quedaste o donde tuviste duda, y si no, ahí en los comentarios voy a estar yo. Le voy a dar do not display, voy a darle nuevamente save. Hasta aquí ya generamos esas dos acciones. Solamente necesitas la acción B y la acción A. No necesitas nada en aprobaciones. Lo que sí necesitamos es un bot y vamos a generar nuestro primer bot. Vamos a generar bot y en este bot lo que necesitamos es nombrarlo. Vamos a darle clic, rename, y le vamos a dar bot, al parecer bot, borramos, bot, aprobar. Vamos a dar configurar evento, event, aprobar. Crear evento. ¿Sobre qué evento va a estar haciendo este trigger o este monitoreo? Vamos a decir que cuando agreguen un registro a la tabla de aprobaciones, tú vas a efectuar algo, una acción. En este caso, ¿qué acción? Le vamos a dar agregar step y le voy a dar step, y aquí viene lo interesante. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Step, afectar A, es decir, afectar tabla, incluso le podemos colocar afectar tabla A. Bien, le vamos a dar clic aquí, pero no va a correr una task, sino va a correr una acción. Y aquí vas a seleccionar Run Action on Rows, y aquí se va a activar estos tres campos. ¿Cuál es la tabla referenciada? La tabla referenciada va a ser A. Hasta ahí bien. Y la acción que vas a hacer es la acción A, previa a la que hicimos aquí en la acción. Y aquí está la clave, sobre qué registros vas a ir a aplicar esa acción, o cuando se cumpla qué referenciado, o sea, qué registros referenciados, donde tabla ID sea igual a tabla AID, aprobación AID. Vamos a darle save y vamos a darle save. Bien. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a hacer uno más. Vamos a dar agregar step y vamos a dar step afectar tabla B. Vamos a decir crear paso. Dijimos que run add action on rows. Aquí le vamos a dar tabla B y acción B. Y en los registros, los registros referenciados, pues simplemente la misma fórmula.
ok, select, pero cambia, ahora va a ser tabla B y D, aquí es tabla B y D, ok, donde esté igual a esto, tabla A y D, aprobación A y D, es decir, si yo le mando 03, va a ser afectar estos, el status y el comentario. Vamos a darle save y vamos a darle save. Ahora sí vamos a hacer esa prueba que estamos esperando. Para eso en aprobaciones voy a borrar justamente esto y voy a sincronizar. Voy a darle sincronizar. Voy a ir a la opción de aprobaciones. Entonces me aparece movimiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque todos los movimientos están como pendientes. Voy a probar el movimiento 03. Selecciono el movimiento 03. Le voy a decir aprobado y prueba de aprobación. Vamos a darle save. ¿Y qué va a suceder en este momento? Ya dice aprobado, ya viste que se cambió el estatus. En tabla B ya dice aprobado, pero exclusivamente nada más los del movimiento 03 con el comentario prueba de aprobación. Y aquí tenemos prueba de aprobación. Vamos a dar en aprobaciones y ya no me debe aparecer el movimiento 03. ¿Por qué? Porque el movimiento 03 ya está aprobado y efectivamente ya no aparece. Incluso en mis aprobaciones tengo esto. Aquí lo puedes dejar, ¿ok? Como histórico, o en mi experiencia yo podría decir que en el bot tú puedes agregar esto. Mira, vamos a darle step, borrar, aprobación. Aprobación. Vamos a darle así, crear step, bien. Y entonces simplemente va a hacer una acción y elimina el registro. Voy a darle save. No el registro de tabla A ni tabla B, sino este registro. Voy a probar otro movimiento para que veas cómo es que sucede. Vamos a darle en data. Vamos a probar ahora qué les parece el movimiento 01. Entonces voy a decir movimiento 01. Este lo voy a rechazar. Y rechazado por crédito, ¿les parece? Le voy a decir crédito, le voy a dar save, mira qué sucede, en aprobaciones se agregó, lo procesa y en este caso lo debería eliminar, ¿ok? Se está ahí todavía sincronizando, bien, lo eliminó, ¿lo ven? Lo forcé, pero vamos a ir a la tabla B, dice que fue rechazado, este no lo afectó, sigue estando aprobado, rechazado y tabla B, todos los rechazó. Voy a hacer un último ejercicio para terminar este video, 06. Entonces voy a estar alerta a aprobaciones, voy a decirle aprobación, ya solo me aparecen 3 movimientos, voy por el último, aprobado y proceder con el flujo, por ejemplo. Voy a darle save, vamos a ver cómo es que se agrega aquí y de inmediato se va a eliminar. ¿Por qué? A veces es que tarda un poquito. Porque recordemos que hay acciones y hay un bot que está haciendo actividad y cuanta más información haya pues va a tardar. Ahí se eliminó y vamos a ver la tabla A. Ahí dice la tabla A, movimiento 6 dice aprobado y tabla B ya dice aprobado, proceder con el flujo. Entonces ya únicamente los pendientes que me quedan es el 02, el 04 y el 05. Vayamos aquí en aprobaciones. 02 efectivamente todavía queda aquí como pendiente, el 04 y el 05, justamente esto. Ya lo tienes mi binario, aquí está apareciendo otro video que te va a servir bastante para que sigas mejorando tu aplicación. Aquí está el planetita del mundo binario para que te unas a esta comunidad, te suscribas y ya te estoy viendo en un próximo video. Cuídate mucho, mi binario favorito.